Tumores óseos. Tratamiento multidisciplinario. En primer lugar, deseo agradecerle mucho al doctor Milstein por haberme invitado a participar en este curso y dar estas dos clases, la primera de las cuales se va a referir a tumores óseos malignos. Ustedes saben que en los tumores óseos malignos hay que poner especial énfasis como concepto fundamental el valor del enfoque multidisciplinario. El problema del paciente portador de un tumor óseo es muy grave. Afecta no solamente al individuo, sino a la familia, a la sociedad. Deja a un individuo que pierde un miembro, un inválida. Lleva a la rehabilitación kinésica primero, luego protésica. Implica un conjunto de connotaciones de angustia tremenda, donde hay pérdida de segmentos importantes del organismo. Y queda siempre la gran incógnita de un futuro incierto. De manera que el primer concepto fundamental de esta clase es que nada sin el valor del enfoque multidisciplinario, porque el tumor óseo interesa al radiólogo en el diagnóstico, al traumatólogo en el tratamiento, al patólogo, que tiene que ser un patólogo especializado en tumores óseos o en sistemas óseos, y al oncólogo, que va a hacer una oncología clínica que tiene que estar en comunicación con el radioterapeuta e inclusive con el inmunobiólogo. Como ustedes saben, nuevas técnicas se están desarrollando rápidamente a nivel de ingeniería genética con anticuerpos monoclonales y también a nivel de inmunobiología con sustancias como el interferón, del cual vamos a hablar más adelante y le vamos a dar su valor real actual. De manera que frente a todo tumor óseo es muy importante, primero, una muy cuidadosa historia clínica y una muy cuidadosa anamnesis. Toda lesión ósea que duela por la noche es potencialmente una lesión maligna. Tiene que ir a ser tratado con mucho cuidado con radiología clínica para que se llegue al diagnóstico en tiempo oportuno. Es decir, que el radiólogo clínico preste atención a imágenes a veces poco evidentes e inclusive interconsulte rápidamente con la centellografía clínica, porque con centellografía clínica se pueden detectar lesiones no evidenciables con radiología clínica 6 meses antes de que éstas aparezcan. Además, para determinado tipo de tumores que son metastásicos, es muy importante y está de actualidad, a pesar de lo oneroso que resulta, el diagnóstico por tomografía axial computada. Desde el punto de vista de la frecuencia con que aparecen los tumores óseos, no es tanta la frecuencia de los tumores óseos en el global de todos los tumores, es de un 3 por 100.000. Pero acontece que existen ciertas edades de la vida en las cuales los tumores óseos pueden golpear tremendamente, y ello está en el rango que va desde los 8 hasta los 14 años, y entre los 20 y los 30 años, donde hay 2 picos de frecuencia, donde los osteosarcomas son muy frecuentes y son muy agresivos. En cuanto a una frecuencia de tumores óseos, podemos decir que el tumor óseo más frecuente es el mieloma múltiple, es el más común. Está en un rango que va desde el 35% al 45% de todos los tumores. Luego le sigue el osteosarcoma, con el 28% de todos los tumores óseos. El condrosarcoma el 13%. El fibrosarcoma primario de hueso el 4%. Y el sarcoma de Ewing el 7% en la serie de la Mayo Clinic, que es una de las series más grandes del mundo porque está en el rango de casi 1.100 casos de tumores de Ewing estudiados. Pero si tomamos todos los tumores óseos, sin discriminar, los más frecuentes son las metástasis. Es decir, entre el 60 y el 65% de los tumores óseos son metastásicos. De aquí aparece otro concepto fundamental en escena, que es la biopsia debe ser exhaustiva, debe ser repetida
y debe ser asegurada cuando en un cierto momento no tenemos la certidumbre de que se trata de un tumor óseo. No hay que trepidar en repetir la biopsia las veces que fuera necesario. En cuanto a la etiología de los tumores óseos, aparecen en áreas de crecimiento rápido. Son áreas que a veces han tenido alteraciones previas, por ejemplo, una enfermedad de Paget, un hiperparatiroidismo, en las osteomielitis crónicas, cuando han habido infartos óseos previos y callos de fracturas, cuando han habido anomalías del desarrollo, exostosis o encondromatosis que evolucionan a condrosarcomas. Quiero destacar también la importancia que se le da actualmente a la parte de biología de los tumores, aquello que hace a la relación entre huésped, tumor y virus. Se ha determinado que es bastante plausible la idea de que en los sarcomas está presente siempre un virus o dos virus, aun cuando no se sabe muy bien cómo interactúan, pero se ha demostrado que si inoculamos virus de sarcomas de gallinas a ratones, prenden perfectamente bien, y podemos filtrar osteosarcomas humanos e inocularlos a cobayos y obtener osteosarcomas. De manera que la hipótesis de la patogenia viral es muy importante. Voy a repetir algunos conceptos fundamentales muy importantes. Repito que la historia clínica es muy importante, que todo tumor o condroma o formación que tenga dolor nocturno, que empiece a crecer en forma visible, es sinónimo de la necesidad de una biopsia urgente y un estudio muy urgente. Como ustedes saben, los tumores óseos primarios destruyen al hueso, de acuerdo al esquema de Ludwig, en tres formas básicas: la forma geográfica, la forma polillada o la forma penetrante. Repito, la biopsia es muy importante y una vez que se ha hecho la biopsia hay que conservar la orientación de la biopsia y la orientación anatómica. En las miocitis osificantes la alteración de la orientación puede llevar al diagnóstico de osteosarcoma. De manera que es muy importante la revisión de los tacos y muchas veces replantear el diagnóstico entre el traumatólogo, el radiólogo y el patólogo. Asociarlo con las manifestaciones del laboratorio clínico, si la fosfatasa ácida está elevada, la fosfatasa alcalina, la fracción prostática, la fosfatasa ácida. Cómo están las globulinas, que son tan importantes en el mieloma múltiple. E inclusive utilizar técnicas de avanzada de histoquímica para el diagnóstico de seguridad en determinado tipo de tumores, como acontecen en trabajos realizados por la Escuela Argentina de Patología Ósea, donde el profesor Jajovic ha trabajado mucho, en el glucógeno, demostrado con técnicas de histoquímica en el sarcoma de Ewing. Como complemento del diagnóstico es importante la arteriografía, que es ventajosa, pues delimita límites tumorales y muestra la red vascular del tumor. En Estados Unidos y en lugares donde hay gran infraestructura se utilizan la serografía, la xeroartografía para complementar los diagnósticos. Más prácticos, tal vez más sagaces, nosotros usamos directamente la radiología clínica complementada o no con la cintilografía clínica. Vamos a ver el primer slide, por favor. Ese es el segundo slide, quisiera ver el primero, gracias. En el primer slide vamos a ver las características que presenta esta gran formación con grandes geodas que ha roto la estructura del hueso y que está, como ustedes ven, invadiendo tejidos vecinos. Pareciera tener connotaciones de enfermedad de sistema, aparte de haber atacado el sistema óseo. Vamos a ver si el estudio radiológico de todo el paciente trae otras connotaciones que nos lleven a demostrar que es una enfermedad que ha avanzado mucho en todo el organismo del paciente. Se trata de un mieloma, una enfermedad de Kahler, donde
Ustedes saben que aquí en el mieloma es importantísimo el estudio de laboratorio del paciente, sobre todo para saber si es un mieloma de cadenas largas o de cadenas cortas, si tiene una proteinuria de tipo Bencellones y cómo están las globulinas, cosa fundamental para conocer el desarrollo ulterior de la enfermedad. Vamos a ver un poco la histología del mieloma o enfermedad de Kahler, donde ven los plasmacelen o los plasmablastos, con el núcleo excéntrico, el gran protoplasma de la célula, y la célula con el núcleo en tipo de rueda de carro. Vamos a ver un sarcoma de Ewing, con una zona de condensación, zonas de osteolisis. Y vamos a ver sobre todo la típica característica histológica de la célula redonda, que tiene mucha apetencia por los colorantes, múltiple y dispuesta a veces en formas irregulares. Y si con alguna técnica de histoquímica podemos determinar que tenga alguna connotación histológica que haga muy fácil la identificación de la patología ósea, como acontece en este caso, donde ponemos en evidencia, como dije anteriormente, trabajos que ha hecho el profesor Jajovic, a quien le agradezco los slides, donde se ve glucógeno en las áreas en que están las células de Ewing. En este caso tenemos un reticulosarcoma. Vean ustedes, la lesión está cerca de la articulación. Recuerden ustedes que frente a un tipo de tumor muy vecino a la articulación vecina va a ser sacrificada. Vamos a ver la característica anatomoclínica macroscópica del tumor, y acá vamos a ver la característica histológica, también con el desorden típico del crecimiento anárquico anaplásico del reticulosarcoma. Vamos a ver acá un linfosarcoma, donde vemos la zona de osteolisis en el astrágalo, en el calcáneo. Vamos a ver la histología del linfosarcoma, donde hay algunas células grandes, multinucleadas o binucleadas, y donde es evidente también la formación característica de anarquía, de dispersión de las células que pertenecen al linfosarcoma. Vemos acá un típico fibrosarcoma. Existe una gran zona de osteolisis. La vemos en la radiografía de perfil, en la de frente. Vamos a ver la característica radiada de crecimiento. Y vamos a ver acá la histología, donde se ve muy típicamente la histología de un fibrosarcoma. Veamos ahora un osteosarcoma. La zona osteolítica, el hueso desestructuralizado, el respeto acá por la zona yuxtaarticular, y vamos a ver la anatomoclínica, el corte de la pieza extirpada y las características histológicas, donde se ve la gran célula central y la formación de osteoide. La gran célula central y la formación de osteoide. Frente a un tumor de las características agresivas del osteosarcoma, no nos queda otra alternativa que la terapéutica quirúrgica, que debe ser agresiva en tiempo oportuno, después de haber rastreado perfectamente bien la posibilidad de que existan metástasis a distancias, y donde tengo que interactuar como cirujano con el oncólogo clínico, con el radioterapeuta y con el radiólogo.
Vamos a ver en este caso los resultados de una desarticulación interescapulotorácica. Gente que ha cumplido más de 10 años de operada y que reside en Vinifreda, La Pampa, donde desarrolla tareas rurales, que durante la evolución del posoperatorio, a los 4 años, volvió a verme presentando esta tumoración en la zona, lo que me produjo una gran desazón, una gran intranquilidad, una gran angustia, porque pensé en que había una recidiva. La reoperé, la reexploré, y afortunadamente para el cirujano y para el paciente, era la resultante de un pequeño desliz en la técnica quirúrgica, puesto que había utilizado en la ligadura de la subclavia seda gruesa con chicotes largos, de manera que en las siguientes desarticulaciones interescapulotorácicas de mi serie que realicé, tengo 4, utilicé seda fina, doble ligadura y por supuesto chicotes muy cortitos. Cuando entramos en el estudio de los tumores y hablamos con sentido multidisciplinario, tenemos que ir a la biología. Por lo tanto, si estamos compuestos de unidades individuales básicas llamadas células, estudiemos más la célula para comprender mejor los tumores. Veamos cómo una imagen de una célula normal nos lleva a recordar el núcleo, el nucleolo, la membrana nuclear, la membrana celular, las organelas, el aparato de Golgi y los lisosomas. La célula es una fábrica de proteínas. Pero en la célula neoplásica lo que acontece es que el mayor problema reside en la membrana celular. Veamos acá al enemigo público número 1, a la gran célula neoplásica de gran núcleo, de mayor tamaño que las células normales, con una membrana muy laxa, con poco calcio, muy ameboide y muy ávida de tener una apetencia por los colorantes vitales en su cromatina nuclear. Veamos acá una célula neoplásica con connotaciones tan especiales donde la alteración de las membranas celulares lleva a que haya una gran cantidad de ácido ciálico, acá una doble membrana, acá linfocitos que están fuera de la gran célula, vean el tamaño de la célula neoplásica comparada con los linfocitos, y aquí ella se ha comido a un linfocito y lo está prácticamente en proceso de digestión. Eso se debe a que estas células han perdido lo que se llama la inhibición de contacto. Son células que, como no reconocen límites, se convierten en anárquicas y tienen capacidades líticas para digerir las membranas limitantes e invadir a las células normales. Acontece que creemos que hay un virus o dos que entran a alterar el mensaje codificado del desoxirribonucleico. Alteran al RNA mensajero, y si este RNA mensajero va a formar ribosomas o lisosomas, estos a su vez, cuando interactúan con la membrana, producen una membrana celular o plasmática alterada que perdió la inhibición de contacto. Vamos a ver un poco cómo un fago trae acá su código genético en este ribonucleico, apoya el aparato de fijación, lo inyecta y le transmite este mensaje codificado a esta célula, la cual se defenderá o no de la inyección de este RNA mensajero. Cuando penetra en la célula el virus con su RNA, el núcleo va a recibir este mensaje, puede ser que lo neutralice, lo metabolice, no sabemos cómo lo hace, y que libere lisosomas antivirales que llamamos ahora interferón. Y cuando recibe el mensaje y fabrica interferón, este interferón es una proteína que es antiviral y que hace que la célula sobreviva y el huésped resista la infección viral. Cuando tratamos tumores con radiaciones ionizantes,
lo que hacemos es bombardear el núcleo y producir fenómenos de pegajosidad o stickiness en sus cromosomas, impidiendo que la célula se divida o se multiplique. Y en otras oportunidades, cuando un fotón pasa por la zona del protoplasma, fabrica agua oxigenada, que es un veneno mitótico. Tenemos un fotón de alta velocidad, errático, y un fotón rectilíneo que está dejando detritos moleculares y que va a pasar cerca del núcleo, o que lo va a batir, si bien en este sentido, y que va a alterar el aparato de Golgi a esta altura. Cuando tratamos a pacientes portadores de tumores óseos con radiaciones ionizantes, es bueno que sepamos que actualmente los sistemas de teleterapia son sofisticados, con computadores integrados, donde están protocolizados la dosis tumor, el tiempo, la distancia, las áreas, etc. Acá vemos cómo se colima a un acelerador, o cómo se mide la distancia foco-piel y se le da al acelerador lineal la distancia exacta sobre la zona del malar que va a ser irradiada, o cómo se mejora la interacción de las radiaciones con la materia por la acción de una bomba de cobalto, la paciente en una atmósfera hiperbárica de oxígeno, y el control con cámara de circuito cerrado de televisión que el técnico que está afuera está haciendo del conjunto. Actualmente podemos marcar antígenos de superficie en la superficie de células neoplásicas. Podemos marcar los llamados antígenos de superficie por métodos de radioinmunoensayo y por métodos de inmunofluorescencia, como este método, donde estas células son normales y estas amarillitas son anormales. En el MD Anderson Hospital de Houston, Texas, al cual tenemos el gusto de visitar cada 2 años o cada 3 años, se ha desarrollado últimamente técnicas muy sofisticadas para el tratamiento de los tumores con oncología clínica. Y en un área del hospital se ha desarrollado un sistema de aislamiento ambiental, y en ese sistema de aislamiento ambiental hay celdas, y esas celdas son shore-free, están a prueba de gérmenes, y tienen un laminar flow, que es un flujo laminar que hace que ningún germen pueda entrar en esa celda, y el paciente con 100 glóbulos blancos permanece dentro de la celda mientras se recupera de su inmunodeficiencia, pues ha sido tratado con dosis muy elevadas de drogas muy tóxicas. Antes de colocar al paciente en la celda, se hacen medulogramas seriados. Se determina que no tengan células anormales en la médula ósea. Esa médula ósea se guarda en containers con nitrógeno líquido. Se coloca al paciente en tratamiento con drogas de experimentación o drogas de alta toxicidad. Se barren los glóbulos hasta 100 blancos y se reinyecta su médula ósea para hacer injertos autólogos de médula ósea, con lo cual los pacientes se recuperan en poco tiempo y vuelven al medio civil, al ambiente, ya sin tanto temor a la contaminación ambiental, pues ya están con el rango de 6.000, 7.000 glóbulos blancos. Ven ustedes acá la farmacoteca del MD Anderson. En el MD Anderson se han revisado más de 400.000 remedios y han quedado sobre el tapete o sobre la mesa estos 8, entre los cuales se destaca el metrotexato y la leucovorina cálcica, y aquí la driblastina y la doxorubicina, que son las que más se usan actualmente, junto con la blocamicina y la dactinomicina. En el tratamiento con oncología clínica de los tumores, hay que prestar gran atención a utilizar protocolos perfectamente estandarizados, donde seamos muy cuidadosos en la forma en que hacemos las dosis, sobre todo
pesando al paciente, midiendo la superficie corporal e inyectando los medicamentos con un protocolo determinado, ya estudiado, con rigor. Y lo que estamos usando generalmente en tumores óseos son vincristina, adriblastina, endoxan, VAC sería la sigla. Cuando le añadimos actinomicina D sería vaca, vincristina, adrinoblastina, cytoxan, endoxan, actinomicina D. Y otras veces ABBD, adriblastina, vincristina, blocamicina, actinomicina D o dactinomicina. Es muy importante destacar que en el tratamiento de los tumores óseos no hay que pedirle a la quimioterapia lo que la quimioterapia no puede hacer. Tiene que estar la quimioterapia en un rango determinado de oportunidad para ser útil al paciente en una fase muy próxima a la operación para cubrir lo que se llaman las metástasis inaparentes. Actualmente los resultados del tratamiento de tumores óseos ha mejorado mucho desde que se incorporó la adriblastina. La adriblastina es una droga muy activa que tiene un inconveniente, y es que produce una fibromiocardiolysis. En Texas, Houston, donde ustedes vieron el slide que corresponde al Anderson, se ha sofisticado tanto la cosa que hasta existe un bióptomo, se llama bióptomo, no biotomo, sino bióptomo, que permite hacer biopsias endocárdicas de la pared septal del miocardio, sin gran riesgo para el paciente en esas manos tan expertas, tan entrenadas, para determinar los rangos límites de uso de la adriblastina, puesto que más allá de 500 miligramos, la adriblastina ya da complicaciones en la conducción auriculoventricular. Y esto también conlleva otro concepto muy importante, y que es que el oncólogo clínico no debe quedarse quieto en un área de la oncología clínica, sino que tiene que tener la inquietud de estar pesquisando permanentemente todo el aspecto de la inmunobiología, que hace que en determinados lugares de investigación y experimentación, como acontece en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Inglaterra y en Rumania últimamente, se hayan obtenido resultados halagüeños de sobrevivencia, de supervivencia, de sarcomas osteogénicos tratados con interferón. Con respecto al interferón, que es una proteína antiviral, es bueno que se sepa, que se comente, que existen varios tipos de interferón. Y dentro de esos tipos existen subgrupos de interferón. Quienes han estado trabajando mucho con interferón en sarcomas osteogénicos ha sido el grupo de los suecos y de los dinamarqueses. Para sarcoma de Ewing, Pomero y Johnson trabajaron con adiblastina o ciclofosfamida y oncovin con bastante buenos resultados, haciendo luego telecobaltoterapia en el sistema nervioso central como profiláctico. Y acá surge otro concepto muy importante, que es el concepto de tratar de seguir a las metástasis, no bajar la guardia en medio del tratamiento. En algunos centros, cuando hay metástasis pulmonares, Martínez y colaboradores han tratado de hacer cirugías citorreductores, y en 20 pacientes han tenido 9 en los cuales han logrado sobrevidas de más de 2 años. Esto es importante también, pero son indicaciones muy precisas, muy límites, donde hay que ser muy cauto, muy medido, muy cuidadoso, para poder tener resultados halagüeños con técnicas que a veces son técnicas muy sofisticadas. En nuestro medio se debe ser muy cuidadoso en reiterar que todo debe basarse en una terapéutica multidisciplinaria, donde el traumatólogo, el cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta y el clínico deben conjugarse armoniosamente para obtener los mejores resultados y para poder proseguir en este estado permanentemente cambiante del arte médico de curar a casos tan complejos, a problemas tan complejos que implican un tremendo desafío. Muchas gracias.